Hola, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenido a esta secuencia que estamos siguiendo acerca de interpretando la Biblia. Y bueno, en esta ocasión, hablando de la hermenéutica bíblica, en el video anterior veímos ya los principios de la hermenéutica bíblica y en esta ocasión nos enfocamos en los métodos acerca de la hermenéutica bíblica. Muy bien, sin más preámbulo, vamos al video. En esta ocasión queremos presentar 8 métodos acerca de la hermenéutica bíblica. El primer método es el método literal o gramatical. Este se centra en entender el significado literal de las palabras y las frases en el contexto gramatical, buscando así evitar las interpretaciones alegóricas o simbólicas, ¿no? En este caso se analiza muy bien la gramática, el significado de las palabras y cómo estas se utilizan para crear oraciones, para crear textos, párrafos de la Biblia. En este método se analiza muy bien las palabras, ¿no? Y qué significado tienen estas palabras en el momento de formar las oraciones. Ese es un método hermenéutico. Otro método es el segundo método sería el método histórico crítico. Este busca entender el contexto histórico en el que se escribieron los textos bíblicos. En este caso se considera la cultura, el idioma, las costumbres y los eventos históricos. Por ejemplo, aquí analizamos muy bien la autoría de los textos, se analiza los géneros literarios y también se evalúa la influencia de las circunstancias históricas en la redacción de los textos, ¿no? Es importantísimo aquí que nosotros analicemos el idioma, las culturas, ¿no? Las costumbres que existían en la época en los cuales fue escrito los textos que nosotros estamos analizando. Y también es muy importante que nosotros veamos qué relación tuvo o cuál fue la influencia que tuvieron estas costumbres, ¿no? Estas culturas en cuanto a la redacción de los textos bíblicos. Es muy importante ver esto en este segundo método. Ahora, en el tercer método, que es el método teológico, se centra ya en los temas teológicos que se desarrollan a lo largo de la Biblia, ¿no? Y busca entender la relación progresiva de la verdad divina. Aquí pues se examinan los métodos teológicos, por ejemplo, dentro de estos temas teológicos tenemos la gracia, la justicia, la alianza y muchos otros métodos teológicos, los cuales se desarrollan a lo largo de la Biblia, ¿no? Este método se centra más en ver estos temas teológicos, ¿no? Ese sería el tercer método. El cuarto método es el método tipológico, ¿no? Este busca identificar tipos o figuras en el Antiguo Testamento que encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquí pues se busca los patrones, los eventos en el Antiguo Testamento que sirven como prefiguraciones o sombras de eventos o realidades en el Nuevo Testamento. Uno de ellos, por ejemplo, el más común, es en cuanto a este tipo, ¿no? A este método tipológico, es que, por ejemplo, el nacimiento de Cristo, que es prefigurado, ¿no?, en el Antiguo Testamento, pero que finalmente tiene su cumplimiento real en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento se da un énfasis, se habla del nacimiento del Mesías, pero tiene su cumplimiento también en el Nuevo Testamento, ¿no? Estos y entre otras más, hay ejemplos muchos en cuanto a este método. El quinto método es el método redentor o cristocéntrico. Aquí, en este método, el lector de la Biblia, ¿no? El lector de la Biblia busca o considera que toda la escritura apunta solamente hacia la obra redentora de Jesús, ¿no? En otras palabras, en este método lo que se va a hacer es buscar que todo lo que nosotros leemos tenga conexión con la persona y la obra de Cristo, ¿no? En este método que es el método cristocéntrico. Muy bien, el siguiente método es el método comparativo y aquí
el lector bíblico o el intérprete de la Biblia lo que hace es comparar diferentes pasajes bíblicos para así iluminar y clarificar el significado, ¿no? Busca la consistencia, la coherencia en la interpretación, ¿no? Comparando textos, versículos similares, utilizando pasajes paralelos, buscando similitudes y diferencias para comprender mejor el mensaje. Por ejemplo, si yo tengo un texto, un versículo de la Biblia y tengo otro texto igual, pero que tal vez solamente cambia una sola palabra, un conector nada más, entonces se hace esa comparación, ¿no? En este método comparativo. Muy bien, en el siguiente método, el séptimo método sería el método espiritual o inspiracional, como muchos conocen, como es conocido por muchos. Aquí, en este caso, nosotros lo único que vamos a hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para interpretar la Biblia, ¿no? Claro que aquí vamos a depender de mucha oración y, claro, por supuesto, mucha dependencia del Espíritu Santo. Entonces, en este caso, eso es lo que se va a buscar, ¿no? Para poder interpretar con este método, lo único que vamos a hacer es la oración y la dependencia del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, el octavo método y el último método que vamos a ver hoy día es el método contextual, ¿no? Este examina el texto en el contexto más amplio de toda la Biblia y en el contexto más inmediato del pasaje específico. No, aquí es muy importante considerar el versículo que nosotros estamos leyendo, empezar a compararlo con el mensaje de toda la Biblia, de toda la Escritura, ¿no? Y también comparar ese versículo que nosotros queremos interpretar, ¿no? Compararlo también con el libro en el cual estamos leyendo. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, leo un versículo que se encuentra en una parte de la Biblia, tengo que ver qué libro estoy leyendo y tengo que ver también el contexto del libro, ¿no? Pero también es importante que nosotros lo comparemos con la estructura general, con el mensaje general de toda la Biblia, ¿no? Muy bien, estos son algunos métodos que por supuesto son muy usados por varios intérpretes de la Biblia, los cuales te pueden servir también al momento de interpretar los pasajes o la lectura de la Biblia que puedes estar haciendo.